Saludos, que el Señor les bendiga en este 19 de enero de 2026. En nuestro plan de lectura desconectamos para conectar con Dios por medio de la lectura de su palabra. Hoy estamos leyendo Génesis 29 y 30, Salmo 11 y Mateo 11. Y quiero enfocarme en el Salmo 11 porque hay un versículo que captó mi atención, en parte por el tema que vimos el día de ayer domingo en la lectura de Juan 2 del 13 al 25, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Y voy a leer todo el salmo porque en realidad es breve y después me enfocaré en un versículo. Dice el Salmo 11: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre, un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Muy bien. El verso en el que quiero enfocarme es en el versículo 4, donde dice: el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. Este versículo me parece muy interesante por dos razones. La primera de ellas es porque está justo en el medio del salmo, ¿verdad? Este es un salmo, como uno o varios que ya hemos visto en nuestra lectura hasta este día. Es un salmo de súplica de ayuda, tiene algo de imprecatorio, esta idea de que se suplica al Señor que haga justicia en contra de los malvados. Pero inicia pues con un clamor al Señor, o un reconocimiento de que en el Señor se puede hallar el refugio, pero se habla acerca de cómo los malvados buscan para hacer maldad, para disparar sus flechas para hacer daño. Pero en el versículo 4 hay un cambio de clima, ¿verdad? Porque del 1 al 3 es este sentido de angustia. A partir del 4 es este sentido de confianza en el Señor. Y la segunda razón por la cual me llamó la atención este versículo es porque habla precisamente del templo, que es uno de los temas que vimos en la predicación del día de ayer, durante el servicio dominical. El Señor está en su santo templo, dice: en los cielos tiene el Señor su trono. Muy bien, algo que tenemos que tener en mente cuando se habla del templo, esto es verdad para tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es que existía en ese tiempo de manera generalizada la noción de que los templos, el templo de Jerusalén entre todos los demás templos, ya sea dedicados a Jehová o a los demás dioses, eran un lugar de contacto entre el cielo o la habitación divina y la tierra o la habitación humana. El templo era donde se traslapaban esas dos realidades. Además, existe también la noción de que el templo es una extensión del trono de Dios que está en el cielo. En varios pasajes de las Escrituras vemos que se habla de que la tierra es el estrado de los pies de Dios. El trono pues el estrado de los pies sería el templo, ¿verdad? Que representa todo el cosmos en un solo lugar, y la unión del cielo en ese lugar. En otras porciones se habla de cómo la tapa del propiciatorio es el asiento del trono de Dios. Entonces hay una noción de que precisamente en el templo está la presencia de Dios que conecta el cielo con la tierra. En este salmo vemos que el Señor está en su templo, pero no está ahí de manera pasiva para recibir adoración, sino que está observando al ser humano, dice esta versión, examinando al ser humano, haciendo juicio y haciendo justicia. Juicio en el sentido de que examina al ser humano y determina, observa
quiénes son justos y quiénes son injustos, y dice el versículo 5, aborrece a los que aman la violencia. El Señor no es ignorante de las situaciones injustas de nuestra sociedad o en nuestra vida. El Señor sabe y conoce, porque examina en lo más profundo, quiénes son justos y quiénes son injustos. Y en este salmo la injusticia se observa en la violencia. En el pasaje que leímos ayer en Juan 2, al final en el versículo 24 y 25, se dice que Jesús no se fiaba de las personas porque conocía el corazón de los seres humanos. Así que en ese mismo sentido el Señor conoce el corazón, examina el corazón de las personas. Pero también el Señor está ahí no solo haciendo juicio, es decir, juzgando determinado, sino llevando a cabo la justicia en un sentido más activo. Dice que aborrece a los que aman la violencia y hace llover sobre los malvados, o hará llover sobre los malvados, brasas candentes, viento abrasador, que es un símbolo, una señal de la justicia divina, del castigo divino en contra de los injustos, que como ya vimos son los malvados, los violentos. Entonces el Señor está no solamente en su templo recibiendo adoración, también está juzgando y llevando a cabo la justicia. ¿Y cómo conectamos esto con lo que vimos el domingo? Bueno, Jesús es quien lleva a cabo ese juicio como la presencia de Dios manifiesta. ¿Qué implica eso para nosotros, verdad? Porque queremos no solamente aprender lo que la Biblia quiere decir, sino también qué significa para nosotros. Bueno, creo que algo que puede significar para nosotros es que si estamos pasando por un momento difícil, de algún conflicto con alguien que está cometiendo algo injusto en contra de nosotros, porque ciertamente eso es una realidad en nuestra vida. Somos sujetos a que las personas cometan toda clase de injusticias por nosotros, independientemente de que profesemos o que profesemos la fe cristiana y la llevemos a cabo. Vivimos en un mundo donde se cometen muchas injusticias contra nosotros, contra otros prójimos, contra la gente en general, y un mundo de violencia. Y podríamos pensar que Dios está ignorando todo eso, que lo está pasando por alto, que no está haciendo nada. Sin embargo, este salmo nos recuerda que el Señor está observando, está examinando y está dispuesto a traer su juicio. Ahora, también nosotros entonces, como cristianos creyentes que adoramos a Dios, entonces deberíamos proyectar también no solo la santidad de Dios, como hablaba el domingo, sino también ese sentido de justicia hacia afuera. Tendríamos que ser capaces nosotros de examinar las cosas y determinar cuando algo es justo y cuando algo es injusto. Somos seres parciales, tendemos a la parcialidad, tendemos a sacar ventaja. Tenemos que hacer un ejercicio muy profundo para determinar cuando algo es justo y cuando algo es injusto. Se nos ha enseñado que no debemos juzgar, sin embargo, hay veces que sí debemos juzgar. Y es más, la Biblia dice que no juzguemos si no queremos ser juzgados. No dice que no juzguemos en absoluto. Es un estándar, ¿verdad? Si vamos a juzgar, tendríamos que estar encima de reproche, como se dice. Pero por lo menos si no vamos a juzgar a las personas, sí tendríamos que ser capaces de juzgar y determinar cuando algo está bien y cuando algo está mal, por lo menos a la luz de la palabra de Dios, por lo menos a la luz de la Biblia. Tendríamos que ser capaces, tendríamos que hacer ese juicio responsablemente y saber cuándo algo está bien y cuándo algo está mal, porque entonces tendremos la responsabilidad de actuar con justicia, ¿sí? Si permanecemos apáticos, fingiendo o pretendiendo no juzgar para no ser juzgados, entonces eso nos va a llevar como consecuencia a que viviremos sin practicar la justicia. Solamente cuando seamos capaces de juzgar lo que está bien y lo que está mal, seremos capaces entonces de actuar con justicia. El llamado es ¿verdad? Que a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo en nuestra vida, seamos capaces de juzgar las situaciones que están bien, que están mal, y entonces de actuar con justicia, y no ser nosotros causantes de la injusticia o de la violencia y de la maldad, que ese es como se define la justicia en este salmo, sino por el contrario, si vamos a actuar con justicia, tendremos que actuar con bondad, con benevolencia y con paz.
Bueno, ahí está la reflexión. Que el Señor les bendiga.